Estás escuchando Desastre Filosófico, un podcast creado por estudiantes de filosofía, un espacio donde conversamos sobre el fascinante pensamiento filosófico. El resultado, un total desastre académico. Asistente de producción, ¿no? Producción. Guionista, ¿no? Porfa, se necesita. 3, 2, 1. Bueno, ya regresó el desastre, un nuevo capítulo. Saludarlos a todos, a nuestra audiencia. Estamos aquí grabando desde UAM, desde el Instituto de Humanidades, con colaboración en Radio UAM. Ya estamos colaborando con ellos. Esta transmisión ahorita está en vivo. Así que... No, sí. No estamos en vivo, pero pues ya hemos participado, ¿no, Helen? Sí. Ya estuvimos en Radio UAM. Los saludo a los compañeros del estudio. ¿Cómo están? A ver, voy con Cristi. ¿Qué le quieres decir al auditorio? Feliz primeros 3 meses del año. Ya se vienen las vacaciones, hay que disfrutarlas. Y yo ando bien, me encuentro bien. ¿Y tú? Muy bien, todo bien. Aquí saludando. A ver, vamos con Helen. ¿Cómo estás, Helen? Bien, muy bien, gracias. Hola a todos. Comenten, pongan sus dudas, corríjanos. Muy bien. Sí, no, todo ayuda, ¿no? Para aportar. Vamos con Omar, buen amigo Omar. Pues yo, pues estoy bien, yo me encuentro bien, pues buenas tardes a todos, pues que se encuentren bien y que la pasen bien. Muy bien. Y en producción, detrás de cámaras, está Ana. Y comentarle a los compañeros que no han venido, que ya estamos supervisados por servicios escolares, que para cumplir las asistencias, no sé en cuántas asistencias lleven ustedes, hay que cumplir con 10, así que los compañeros que nos estén viendo y que no vengan, pues ya nos cayó la ley, estamos supervisados como en una sociedad panóptica. Ahorita la asistente de producción nos va a ayudar con el micrófono para que sea más fácil el cambio de voz. Vamos a los temas, a ver. Con Helen, un tema que creo que serviría bien de aquí de exponer lo que me habías comentado, ¿no? No sé si quieras comentar esos comentarios que me dices para mejorar el programa, ¿no? Sí, a mí me gustaría A ver, vamos a escuchar a Helen. que para tener más certitud y más precisión en todas las participaciones que tenemos, abordemos temas, aunque sean de distintas áreas, pero temas que se hayan leído durante el semestre o que se estén leyendo principalmente. Que si vengo el día de hoy, pues pueda yo hablar de lo que leí esta semana y así, y si se puede debatir un poquito sobre ello, tampoco demasiado, para que podamos conocer distintos pensamientos, filosofías, de acuerdo a las épocas y los contextos, y poderlo llevar de qué manera se asocia a nuestra realidad presente, ¿no? Muy bien. Sí, pues se trata de mejorar el programa. También decías, bueno, que pues estaba cayendo el programa, ¿no? Que las vistas y que... Bueno, más que nada que ya no estaba dando, crecido, ¿no? No he visto más número de... No he notado un incremento en vistas. Los likes, el más grande creo que tiene 14 y creo que pues somos nosotros mismos colaborando. Y pues creo que sí es importante que preparemos o traigamos algo trabajado, mínimo leído, para que nuestra aportación sea de mayor interés. Un interés que no tengamos que escuchar todo una hora sobre un mismo tema, dado que los minutos de atención que logramos tener sobre algo que no conocemos se reducen, ¿no? Y yo creo que las actividades diarias también. Y pensando en ello, que logramos atender entre 5 y 10 minutos un tema,
y así realmente decir, mira, escuché 4 o 5 puntos y pensamientos distintos que se relacionan entre sí o no, o que son vigentes aún, ¿no? Y las preguntas. A ver, vamos a ver qué dice el equipo del desastre, si está de acuerdo en que el programa está cayendo en picada en vistas, o a ver qué opina Cristi. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, ya llegó también el maestro. Corriendo, Que se incorpore. por la tardanza. Aquí grabando en vivo. Qué bueno que llegó. Ahorita lo saludamos. ¿Ya empezaron? Ya estamos Ok, grabando. adelante. ¿Yo? ¿Cómo ves el programa? Pues justo como hay diversidad de edades y hay diversidad de licenciaturas, unos con varias, otros con ninguna, pero cursando. Sí que se aborde a lo mejor un solo tema, pero siempre como de distintas perspectivas, pero trayendo autores. Porque si bien sí nuestra opinión siempre va a ser importante, pues también que esté justificada a partir de quién o de cuándo. Entonces, también siento que eso es importante y aparte es lo que siempre nos recalcan en clase. Ok, muy bien. Ahora vamos a Omar, ¿cómo ves estos? Pues yo diría que le haría falta más contenido, y que los videos, por ejemplo, fueran más cortos, porque a veces sí son muy larguísimos y pueden llegar a ser muy largos, ¿no? Y a veces pues pueden llegar a ser tediosos de alguna manera, ¿no? O otra es que si son largos tendrían que aumentar la velocidad del video para poder escuchar todo lo que nosotros estamos diciendo. Esta podría ser una propuesta, porque en sí, o sea, tu canal está basado en un podcast. Podrías hacer de otras temáticas, de otras playlists, ¿no? O sea, el podcast, una playlist, otra playlist de diferentes. Vamos a enfocarnos en el podcast nada más. Bueno, entonces lo posponemos para después. Ujú. Sí. Bueno, también comentar que, bueno, un podcast es de 1 hora, ¿no? 1 hora y media, o sea, son largos, ¿no? Entonces, tratar de, pues sí, abordar más temas entonces en ese tiempo para mantener el interés. Vamos a escuchar al maestro qué opinión tiene del programa, cómo lo ve, áreas de mejorar, estructurar o cómo podríamos mejorar el programa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. También saludarlo. Y saludos también al auditorio cibernautas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias otra vez por la invitación. Claro. Nunca está de más un formato para acostumbrar al público a cierto horario de transmisión y también, como lo dice el compañero, de tiempo. Porque si bien es un podcast, sí, yo no estaría mal que se hiciera un poquito más de producción, un preguión, una escaleta, como le llamamos en producción de radio, para que estén delimitados los temas, pero sin perder ese toque anárquico que le da su título, ¿no? Que es el desastre filosófico, porque se presta mucho para el intercambio de ideas y de sorpresas que, dijera la canción, sorpresas que da la vida y que dan también las interpretaciones yo digo que cada cabeza no solo es un mundo, sino también cada cabeza es una percepción y experiencias nuevas que se pueden dar, pero sí con tener un formato delimitado un poco. Okay. No en cuanto a temas, sino a formato específico de tiempo. Okay. Muy bien. Pues si algo que quieran comentar, libre. No quiero monopolizar el micrófono. No sé, algo que quieran Yo sí quiero abordar algo, sí, decir sí. algo. Hace creo que por las fechas cercanas al 8 de marzo, un juez que se postuló para juez, para ser votado, nos visitó y quería poder platicar con nosotros y comentar. Y a mí me pareció muy interesante. Yo recuerdo que se llama Moisés, si alguien lo ubica, los invito a que si nos comparten sus datos, para poderlo realmente invitar, porque me quedaba yo pensando, ¿qué sabemos de los jueces? ¿Cuáles son sus funciones, sus responsabilidades? Y quiénes son los jueces postulados, ¿no? Ahorita el tema principal es ese, ¿no? No voten por fulano, sí voten por sutano, quiénes los han propuesto y demás. Por lo tanto, quizá podamos presentar algo sobre quiénes son igual los jueces, qué historial tienen. Hace poco ponía yo en un estado unas preguntas que decía, y sin pensar un tema personal, simplemente porque estaba escuchando un noticiero,
en el que se trataba el tema, ¿no? Invento cosas para desvirtuar, y la pregunta principal fue, ¿quién es esa persona que alza la voz para acusar, afirmar sin evidencias? No digo que porque no haya evidencias sea falso, sin embargo, creo que es muy importante también conocer los actos que estas personas tienen en su historial de vida, y principalmente los jueces. Ya conocemos cómo se ha manejado la política en México durante décadas, y principalmente que hay una corrupción que genera que México no avance, ¿no? Entonces ese trayecto de cambio pues está costando bastante trabajo, y qué más que comenzar por unos jueces que tengan un historial más humanista y en beneficio de la sociedad, no de sus bolsillos o intereses personales. Por lo tanto traigo pensando ese tema de los jueces. Es en junio y vamos a iniciar a abril, por lo tanto creo que sería un tanto interesante poder apoyar e informar sobre el tema. Ok, sí me acuerdo que me comentaste del juez, pero creo que no hubo clases ese día. ¿Y dices que ya no tiene su nombre? Yo recuerdo que se llama Moisés, fue alumno de aquí mismo, de Sabatina. Somos pocos los alumnos en Sabatina, entonces sí nos abordó por separado. Y yo estaba por entrar a una clase y pues no me gusta perderme el inicio de una clase. Ya no pedí más datos, pero si alguien tiene el nombre del compañero, si alguien le pidió sus datos, me falló esa parte, pues ojalá que puedan compartirnos. Bueno, hacemos un llamado al compañero Moisés para que participe en el desastre filosófico y forme parte de este foro. También comentar sobre los comentarios que se dieron, vaya la redundancia. Sí, hay muchas áreas de oportunidad. Estaba tratando de darle otro enfoque, una cuestión de un foro que podamos conversar libremente, tal vez sin un tema fijo. ¿Por qué? Porque esto conlleva estudio, ¿no? Y no quiero tanto cargarles la mano en, además de sus estudios, otro tema, ¿no? Entonces yo esperaba que en este podcast se pudiera dar una conversación libre como se da aquí abajo en Las Palapas, lo cual no he podido lograr. Yo creo que es porque ya estamos siendo grabados y como que cambia nuestra perspectiva, ¿no? Y nos cohibimos un poco, entonces no he logrado esa naturalidad que se da en las conversaciones aquí en el instituto. Podemos perder el orden para apoyar ahí, porque en las participaciones allá abajo estamos platicando, otros escuchando, normal, ¿no? Y de repente alguien que se siente aludido, no de manera negativa, sino de decir, conoce un poco de ese punto que se está tocando y libremente lo comenta. No tenemos un orden, no hay como que primero tú, luego tú, no hay una secuencia, no hay una apertura al que conoce y los demás escuchan. Hay quien participa el 50%, hay quien participa el 10%, y la calidad de participación pues no difiere en la cantidad de tiempo, sino en lo que conocen. Sí, yo creo que he querido, de hecho, voy aquí a poner la cámara y a grabar, porque salen buenos temas, pero ya aquí como que se pierde eso. También por la cuestión del micrófono, ¿no? Tendríamos que tener, yo creo, más micrófonos. O que aquí la asistente de producción tome el micrófono y capte el sonido. A ver si ahorita vamos a intentar eso, ¿no? Sobre una base giratoria, como en la comida. Eso pensé, fíjate que eso pensé. Ahorita lo va a dar. Bien con una asistente de producción, es muy buena idea ya. A ver, le vamos a pasar. Le vamos a pasar el micrófono para que nos ayude a captar el sonido. A ver. Entonces, vamos a ver si puede funcionar esa técnica. Esta técnica. No va a funcionar. No, sería. Yo creo que es más invasivo el que nos esté pasando a cada uno. Sí. Bueno, entonces fracasó la técnica. En la próxima. Si tiene largo alcance, no hay problema, porque entonces ahora sí que lo estés girando. Pero. Chiquititos. Pero igual con libertad, pedir la voz y un valero sobre una madera y listo. Hay aquí moverlo, ¿no? Automático. Aquí lo que sobra es creatividad. Sí. Yo estoy de acuerdo en que hemos conservado el tono espontáneo, y en algunos temas se denota obviamente la improvisación o
el que se recurre a los conocimientos que adquirimos en clase. Es inevitable, ¿no? Ahora bien, con el tema que tocó la compañera, ¿cómo te llamas, perdón? Helen. Helen, sí, el público en general, vamos a decir, porque nosotros no somos público en general, somos público universitario, que ya es un privilegio educativo y académico que tenemos que refrendar precisamente con esta libertad de opiniones. Este tema de las elecciones para el Poder Judicial, la gente no lo ha acabado de digerir. Sabemos por la opinión pública de los medios electrónicos e impresos que es un desorden, van a ser muchos candidatos, la gente no sabe dónde va a votar, es una anarquía. Eso sí es un desastre. Todavía no empieza y es un desastre y se va a ver tiempo al tiempo, ¿no? Pero lo que sí tenemos nosotros como obligación es tratar de analizar, y siempre soy partidario de tener una visión crítica, y sobre todo si estamos en la Escuela de Filosofía de la UAM, siempre tratar de llegar al fondo de las cuestiones y no dejarnos apantallar por el manejo propagandístico, ideológico que se le da a este tipo de propuestas, ¿no? Sobre todo tratándose de un poder tan importante como es el judicial, ni más ni menos que es uno de los 3 poderes de la Unión. Entonces sí es necesario que nosotros como universitarios seamos la voz crítica, no perder la voz crítica que le confiere la universalidad de los estudios que realizamos, y sobre todo si es desde el punto de vista analizar un determinado fenómeno. En este caso, la política no es que sea compleja. Nosotros, desde el punto de vista filosófico, tenemos que hacer complejo el problema, problematizarlo, pero con una metodología que demos orientaciones al público, en su momento a los electores quienes vayan a ir a votar y quienes vayan a manejar las casillas, y eso sí, los electores no van a contar los votos, por lo que sé. Los van a contar gente del gobierno, que ya hay dudas de por medio, ¿no? Entonces yo creo que ese tema, precisamente los temas de actualidad, son los que nos dan tela de dónde cortar para dar ese tono de espontaneidad y decir lo que mejor se nos parezca, obviamente pues en la medida en que recurrimos a nuestra capacidad metodológica de análisis, ¿no? Sí, porque se supone que cuando estuvo en su época la monarquía se rompe cuando se establecen los 3 poderes. Sin embargo, pues en México uno ha tenido más poder sobre los otros, y hasta la fecha es notorio que si el Poder Judicial no quiere algo, aunque los otros 2 aprueben, no hay una democracia, y desvirtúan también el concepto de democracia, ¿no? Y también utilizan una frase típica en la política, que también está en la filosofía, que el pueblo no sabe, pero el pueblo claro que conoce por experiencia, porque lo padece. Entonces, desde ahí hay bastante manipulación en la información, más las televisoras, principalmente las abiertas, que están en televisión abierta, y creo que lejos de que desinformemos, logremos generar que quien nos escucha se abra al análisis principalmente, ¿no? Porque nos es muy fácil decir lo que escuchamos, ¿no? Yo escuché esto 5 veces y entonces yo creo que eso es se replica. Lo adecuado, yo pienso que eso es lo que conviene, pero me olvido hasta de mis intereses porque estoy acostumbrado a trabajar para alguien más, a ayudar a alguien más, y lejos de aportar de cierto modo desde la filosofía, es decir, que tiene bases, por ejemplo, el pensamiento que traía Obrador y el pensamiento que trae Claudia Sheinbaum, pues está basado en los mismos ¿principios? Sí, principios y valores filosóficos que vienen desde Rousseau. Y eso tiene 200 años más o menos, ¿no? Entonces ha tomado su tiempo, y no es tanto por popularidad como de repente se preguntó ahí a esta aplicación virtual, Gron o algo así, por popularidades o por quién ha hecho más en aquí y allá, porque se logra leer también, ¿no? La popularidad puede ser una, el buen trabajo en un área puede ser otra. Sin embargo, también pensar demasiado humanista también conlleva sus errores. Quitar la humanidad por resolver un asunto también viola derechos, ¿no?
Sin embargo, ¿cómo podemos pensar los derechos? Veía el otro día yo un video y decía la madre, decía las características de conducta social que tenía su hijo y por las cuales estaba desaparecido, y te quedas a pensar, no es que no merezca justicia porque su hijo es un delincuente, pero ¿qué le estaba aportando a la sociedad como para que la sociedad sienta que hay una justicia real cuando los asaltados por ese delincuente padecieron, perdieron vida, perdieron bienes, quizá menores, pero lo de su comida de una semana, de un día, claro, no sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido sería muy importante sí lograr tener una base filosófica, sea una frase, sea un párrafo, que nos ayude a contrarrestar, porque no es como decir, se dijo ayer, se dijo hace un mes, pasó el año pasado en el gobierno anterior, sino que tiene décadas esa lucha de justicia realmente social, porque la clase trabajadora, aunque no queramos tener una diferencia de clases, pues no ha disfrutado vivir más que sobrevivir, ¿no? Come, viste, se baña, y sociabiliza un poco, ¿no? Y convierten y usan la locura para sobrevivir a la realidad. Entonces yo creo que tenemos mucha información en filosofía que puede sustentar que las mentiras recontadas en nuestra actualidad pues están para criticarse y analizarse, no solamente por llevar una corriente contraria, sino porque somos nosotros mismos. Ok, muy bien. Bueno, ya salió el primer tema del Poder Judicial y los jueces, cuestiones de política. Ahorita regresamos a eso. También quería dar un aviso de que, o sea, va bien el programa. Yo digo que va bien. Ya nos están ubicando más. La maestra Valencia pidió participar, quiere la voz en este espacio. Entonces, una buena señal. Quiere participar con su taller de Cuerpos en la ciudad. Cuerpos en la ciudad. Entonces, igual si me pueden ayudar para estar con la maestra, va a ser a finales de este mes. Entonces yo siento que vamos bien, nomás hay que... ¿A finales de este mes de marzo? Ajá, no, de abril. Ajá. Sí, ya porque estamos a finales. Y pues también reconocer que por el trabajo y todo esto, pues no le he podido dedicar el tiempo que merece el espacio, pero creo que le he agarrado cariño y no quiero que muera, ¿no? Estaba pensando también en abrir como colaborar con una cafetería y, no sé, poner... Ya lo comenzaste eso, ¿no? Café filosófico, algo así. Voy a poner café desastre filosófico, pero van a decir que el café también es un desastre, ¿no? Entonces, no sé, tengo muchas ideas de que el proyecto puede expandirse, ya sea café, a cuestiones editoriales. Bueno, que el maestro tiene su editorial, entonces tiene muchas vertientes donde podemos participar, y el proyecto puede crecer. Entonces, pues todos somos parte de él, los que han participado, entonces hay que cuidarlo y pues seguir y no caer en la asedia, ¿no? Y decir, pues ya no grabamos, ya qué sentido tiene, ¿no? No, está tan abrumadora la realidad que no podemos dejar dejar pasar la oportunidad de tratar de interpretarla, ¿no? De digerirla. Yo diría que un apretado resumen de qué es lo que está sucediendo en México, y a partir utilizaste una palabra que es clave en lo que está pasando en México. No, nada más en México. También en Estados Unidos, con la llegada de Trump, está sucediendo. La preeminencia de la mentira. Vamos a ubicarnos un poco en que, desde el punto de vista metodológico y universitario y académico, siempre ha habido corrientes de pensamiento para interpretar la realidad, desde el funcionalismo, el estructuralismo, materialismo histórico, llegando hasta la propuesta de Karl Popper, el filósofo alemán que propuso la teoría del caos para interpretar todos los movimientos sociales y políticos que estaban sucediendo a principios del siglo XX. Luego viene la revolución de las comunicaciones con la era digital. Luego tenemos a principios del siglo XX el arribo del poder de las redes sociales a través de la digitalización también. Y entonces, ¿cómo ahora nos explicamos todos estos fenómenos a partir decía yo, la propuesta desde la teoría del caos para acá, que trata de ubicar los fenómenos muy variables,
como el clima y los fenómenos biológicos, el concepto del aleteo de la mariposa, que ya todos sabemos, y llegar a esta tercera década del siglo XXI, qué es lo que está pasando. Y hay una corriente de pensamiento que trata de interpretar precisamente los fenómenos políticos y económicos, que es la era de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Para ubicar situaciones como lo que estamos viendo en México, precisamente la crisis de los desaparecidos a partir de la violencia, del narcotráfico y los extorsionadores, junto con también también lo podemos decir como fenómeno político de la democratización, entre comillas, del Poder Judicial, digo yo. Y vamos por principio de cuentas, a decir que es la posverdad. Es un término que se refiere a una situación en la que la verdad objetiva es considerada menos importante que las emociones, las creencias personales y las narrativas subjetivas. Ahí está donde aparece la mentira. En este contexto, la información se presenta de manera que apela más a las emociones, y las emociones pueden ser el nacionalismo, que se recurre mucho aquí en México, y el maciosare, de todos los gobiernos, sin importar el signo realmente político. No se dice así, ¿no? Es más sí osare, si alguien osare, ¿no? Lo que pasa es que es una frase de la estrofa del himno nacional, que maciosare habla de si alguien osara. Si se atreve el enemigo, quiere decir en términos coloquiales, que si se atreve un enemigo a invadirnos, etcétera, etcétera, toda la letra del himno, pero ya lo utilizaron como el maciosare, como un sinónimo burlesco, satírico, de lo que es el nacionalismo a ultranza. Vamos a defendernos del embate de los aranceles de Trump con la unidad, y nos vamos al Zócalo todos a gritar que somos mexicanos y tenemos nuestra soberanía. Trump, ¿qué está haciendo? Con los aranceles, precisamente, con su nacionalismo proteccionista, de cerrar la economía, que es absolutamente, eso sí es neocolonialista, perdón, y entonces la posverdad nos está invadiendo a nivel hemisférico. Dice, las características de la posverdad: desprecio por la verdad objetiva. La posverdad implica un desprecio por la verdad objetiva y un enfoque en las emociones y creencias personales. Uso de las narrativas subjetivas que conlleva esto. Manipulación de la información, por decía yo, mencionaba la propaganda, ¿no? Como los bots. Sí, exactamente, con las fake news. ¿No? Los bots que se fabrican en serie, se paga por dar y algo muy sencillo, y las por ejemplo, dicen una noticia alarmante, ¿no? Pensemos algo que está muy en la boca de todos, los apoyos económicos, y sale una noticia y dice, cancelan los pagos, y tú ves el encabezado y suena alarmante, abres y no hay nada, ¿no? Son los famosos fake news. Es una noticia fuera de tiempo, las noticias falsas, que alarma y genera inseguridad. Confusión. Entonces es como decir, ¿a qué me atengo? Pues bueno, ya cada quien optará por sus opciones, pero sí, está muy presente esto. Exceso de información, sí, ¿no? Y exceso de información falsa. Y hay que ver qué tanta información falsa hemos dado acá, ¿no? Fíjate que entre la verdad y la falsedad es cuando deliberadamente tú estás mintiendo. U omitiendo. U omitiendo. Y ese es el arte de la política. El arte de la política es prometer porque sabes que no vas a cumplir. El arte de engañar, ¿no? El arte de engañar, el arte de vender expectativas. Y en cambio, en un ámbito académico, filosófico como es podemos falsear la realidad con base en, vamos a aceptarlo humildemente, con base en mi ignorancia o con base en lo poco que sé, que conozco. Pero no hay una intención deliberada de lucrar, por ejemplo, con la verdad, como sí lo hacen los políticos. Entonces, a lo que voy con la referencia de la posverdad es que hay que identificar precisamente los fenómenos que se dan a través de las redes sociales, y lo acabas de señalar muy bien con los bots, que son bloques de información falsa que le pagan a un determinado sitio para que fabrique precisamente esas fake news. Y se hace toda una campaña. 4 millones fue la última inversión que se hizo, ¿no? Para que promovieran
que es el gobierno de Claudia o de Obrador el del narcotráfico, cuando eso viene de mucho más atrás. Pero ¿qué Sí. cuesta construirlo? Tecnología, dinero y gente necesitando dinero. Pues es ahí precisamente donde tenemos que tratar de ir al fondo de estas situaciones, de saber tanto del gobierno y sus detractores, como también las propias mentiras de sus apologistas, es decir, de sus defensores, porque también los hay, y pagan mucho dinero para también decir las mentiras oficiales. O sea que Como entonces ahí... ¿sí? Una mentira reciente, bueno, yo puedo decir que es una mentira reciente por la corriente que sigo o lo que pienso, ¿no? Sin embargo, ¿En qué corriente en el sigues? tema de estas madres buscadoras, muchos podemos decir, sí, es que no quieren escuchar a la gente, cuando en realidad pues se ha mostrado evidencia de que las personas del grupo ahí en Jalisco, una parte son madres reales, así con gente desaparecida, mientras que otros decidieron formar un grupo de madres buscadoras imitando para poder sabotear, ¿no? Entonces, ahí pues hay que estar también muy atentos, hay que saber no dejarse llevar, no dejarse llevar por el tipo de información que se utiliza para crear un escenario distinto, como aquí podemos pensar el tema de la caverna de Platón, el mito de la caverna de Platón, ¿no? Hay una verdad allá afuera que no vemos, la que no tenemos acceso, pero alguien va y nos trae la información y por el contrario de creerle, pues le atacamos, ¿no? Como la unión a veces se engaña. Todos piensan una manera, aunque sea incorrecta, y entre todos hacen un cierto tipo de abuso, bullying y hasta violencia, ¿no? Y hay muchos casos recientes. Y entonces ahí pues sí detenernos, ¿no? A ver a quién estoy oyendo, quién es esa persona, a qué se ha dedicado, porque sí conocemos, sí nos damos cuenta, pero como todo, ¿no? A veces no ver la realidad nos ayuda pues a no estresarnos, nos ayuda a concentrarnos en lo que realizamos, y tampoco va por ahí, ¿no? No es tapar todo lo que acontece con la distracción, que suele ser lo más útil. Bueno, la como un placebo, ¿no? La producción ya me está llamando aquí la atención de que Omar no ha participado nada y que se le está dando un pago. Entonces, pues que participe, ¿no? A ver, Los patrocinadores ya se quejaron. Bueno, pues regresando a lo que decía el compañero de la verdad objetiva, yo creo que Nietzsche preguntaría que dónde está la verdad objetiva. En el texto de verdad y mentira en sentido extramoral, diría dónde está, porque la verdad es como esa puerta, es ese cuarto con una puerta que nos cierra, no la tiene cerrada y nosotros solamente podemos ver a través del pórtico, no hay una sección así como tal y solamente podemos hacer nuestra propia interpretación como tal. Parece que nosotros le ponemos la verdad encima a aquello que tratamos de investigar. De alguna manera habría que preguntarnos si hay una verdad objetiva o pequeñas verdades, porque lo que tenemos que hacer para sobrevivir es mentir de alguna manera, o sea, hacer un cierto acuerdo. Como que habría que preguntarnos, ¿no? Un poco dónde estaría la cosa. No, pues entonces, perdón, adelante. No, y regresando a lo que dice Helen, pero por ejemplo, bueno, no hay que creernos tampoco aquello que dicen nos están mostrando que no están ayudando a las madres buscadoras, pero ¿qué medios tenemos para desmentir aquello de que aquellos son grupos creados para desmantelar, o para dañar la imagen del gobierno que está ahorita? Bueno, sí las hay, nada más que últimamente lo que he observado. Es que ¿cuáles son los medios para desmentirlo? Porque parece que lo único que a veces que parece que se puede hacer es tener solamente No es lo que, por ejemplo, nosotros presentamos acá en un podcast, ¿no? Es tomar el discurso directo del responsable, sea un senador, sea un diputado, sea el presidente, la presidenta, tomando a partir de su discurso, a partir de lo que se dijo en público y que es evidente, ya está grabado ahí, no se va a borrar, que se ha dicho contrariamente a ello. Entonces no es me baso acá para criticar, acá escucho el discurso directo aquí, observo las acciones que sí se están realizando, porque los hechos a final cuentas lo que cuentan, ¿no? Las promesas, como mencionaban hace rato, el arte de la política. Yo no juzgaría eso como el arte de la política, sería el arte de mentir en la política o desde la política.
Entonces, pues creo que eso es lo que importa más. ¿De dónde, en qué me baso? En los discursos directos, no en las reinterpretaciones. Porque lo que yo reinterprete va a ser en favor de mis intereses y casi siempre suelen ser los económicos, ¿no? Pues es que todo es política. Bueno, acá no tenemos un pago, no podemos decir tanto así política, ¿no? Pero sí, lo que conoces, pues transmitirlo y así. Dice una frase por ahí que todo lo personal también es político. Sí. Lo público y lo privado, ¿no? ¿Hasta dónde va? Lo público y lo privado, ¿dónde termina? Sí. Sí, iba a decir algo, ¿no? Sí. No se me ha ido la idea. También en el ámbito, también desde el filosófico, estoy de acuerdo con Helen, porque hay que ir a analizar al emisor de esos discursos, en este caso de las madres buscadoras. Y yo recuerdo también el caso de los padres, que en el sexenio pasado batallaron mucho para que el gobierno surtiera los medicamentos para los niños con cáncer, no hablemos de las personas adultas. Y hubo tanta manipulación también en ese, que hubo el subsecretario de Salud llegó a decir que eran puros detractores que atacaban al gobierno. Entonces nos damos cuenta que esa manipulación político-ideológica se mete hasta en el ámbito de atacar aspectos humanísticos. ¿Estamos hablando de madres o de estadísticas? ¿Estamos hablando de niños enfermos de cáncer o de estadísticas? Entonces, por eso yo insisto, sin salirme del ámbito filosófico y ya que mencionas a Nietzsche, yo me detendría un poco más acá en el siglo XX, cuando la filósofa judía alemana Hannah Arendt juzgó desde el punto de vista filosófico, más bien analizó desde su perspectiva filosófica como discípula que fue de Louis Heidegger, uno de los fundadores de la filosofía alemana de este siglo, cuando dijo: no estoy defendiendo a un nazi criminal, estoy analizando al tipo con mentalidad burocrática que por obedecer órdenes participó en el genocidio. Y ella dijo: ese es el poder de los don nadie. ¿Quién es un don nadie? Una persona que por obedecer un totalitarismo, como ocurre en México y en muchos países donde hay sistemas totalitaristas ideológico-políticos, se pierde la capacidad de ser persona. Es decir, cuando perdemos la capacidad de pensar, dejamos de ser personas. Entonces dijo Hannah Arendt, porque fue muy atacada incluso por sus propios correligionarios judíos, porque era judía, la atacaron porque ella decía que porque atacaba también a los judíos que colaboraron con los nazis. Dice: pues es que yo no puedo dejar de juzgar a los judíos que colaboraron, porque ellos también perdieron su capacidad principal de ser humanos, de tomar decisiones con base a su humanismo, a su moral. Perdieron toda moral, perdieron toda capacidad de pensamiento, y eso es lo que nos está pasando en México y en Estados Unidos con el caso Trump y con las secuelas que estamos viviendo desde el sexenio pasado. Entonces nosotros tenemos, insisto, la oportunidad de fortalecer nuestra capacidad crítica de pensamiento, de ejercer nuestra facultad que nos hace ser humanos, el lenguaje y el pensamiento, para poder expresar, y con una condición única, que también la pone Hannah Arendt: llegar al fondo de la persona, no de las masas, porque las masas, la sociología y la psicología social nos llevan a estudiar o interpretar a las masas, pero vamos a analizar al individuo, como bien dijo Helen. Sí. Vamos a analizar quién emite el discurso, vamos a ver quién es el presidente del Senado que criticó a las madres buscadoras, quiénes están en contra de que se investigue el rancho en Jalisco y por qué lo hace, si el mismo gobernador de Jalisco, el ex gobernador, sigue oculto, no ha salido a dar la cara, y que es el responsable, en Europa tomando, que se pasan la bolita. Entonces a eso sería la propuesta, insisto, desde el punto de vista filosófico, porque pues no hay más análisis más profundo que el filosófico. Okay. A ver, Cristi. Se ve tan ansiosa por decirlo. La verdad no me gustan estos temas, la verdad me ponen muy, 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 muy incómoda. Bueno,
mi punto de vista sería desde la incapacidad de hacer algo. Aprendida, evidentemente, ¿no? Es que no me acuerdo cuál es la frase de una indefensión aprendida. O sea, ok, sí mencionan las madres buscadoras, toda la delincuencia que hay en México, nos atraviesa evidentemente, pero ¿qué podemos hacer? O sea, bueno, mencionaba algún profesor sobre esta melancolía de izquierda, de esta inactividad de la izquierda política, porque al final del día ha sido aprendida el hecho de anteriormente se llamaba la revolución, se incitaba a hacer cambios, pero ha perdurado la derecha, ha perdurado el conservadurismo, ha perdurado todos estos valores buenos y éticos. Y ¿qué ha logrado la izquierda a pesar, más allá de las muertes, más allá de perder, ¿no? O sea, por algo, esta izquierda de Morena, en realidad no es una izquierda, solo es el nombrecito que le ponen para llegar al populismo y llegar a todos estos que se hacen llamar de izquierda, pero en realidad tiene demasiados valores conservadores. Entonces, ¿qué tan de izquierda es, no? ¿O será la neoizquierda, derecha? Por poner nombres, ¿no? ¿Qué tanto conserva? La izquierda centro, ¿no? Dice. Ajá, pero en realidad es no quererle llamar derecha para poder captar a todos estos que se hacen llamar izquierda, ¿no? Cuando la izquierda llega al poder se vuelve derecha, ¿no? Entonces, como que sí, esta indefensión aprendida de, ok, está el debate entre que si eran madres buscadoras o no lo eran, o si es del gobierno. Ok, yo como estudiante universitaria, ¿qué puedo hacer? O sea, más allá de compartir los flyers, voy a poner, más allá de, a ver, hay muchos factores, ¿no? Soy mujer, soy joven, bla, 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 bla. Todo esto me atraviesa y me atraviesan las violencias de México. Ahora, meterme a este tipo de grupos de buscadores, de todos estos grupos sociales que hay para combatir o contrarrestar esta violencia, sería meterme todavía un poquito más en violencia, meterme un poquito más en todas estas cuestiones y exponerme todavía más. Ok, yo lo hago desde mi trinchera digital, que es compartir los flyers. Ahora, mencionabas, regresando al tema de esto de se la pasamos sobreviviendo, ¿no? Mencionábamos justamente la banquita de esta sobrevivencia, de nos dan el salario mínimo, lo decía Marx, nada más sale el trabajador lo necesario para que el día de mañana regrese a trabajar. A veces ni siquiera alcanza para lo necesario, para lo básico. Mencionan esto de canasta básica y salario mínimo. En realidad no es equivalente, no es cuadrable. ¿Para qué irnos a las fuentes fidedignas del presidente, del senador, cuando sabemos de antemano que son mentiras, que en realidad solo les pasan el flyer para que lo lean? Ellos no tienen ni puta idea de lo que están diciendo en ocasiones. O sea, pasaba con Peña, ¿no? Que los discursos a veces ni los sabía leer. Y aún así era el representante de México, que la verdad sí da vergüenza. A veces nos mencionan, ay, cómo, bueno, aquí en Morelos, ¿no? De cómo pudieron haber votado por Cuauhtémoc. ¿En realidad creen que la población votó por él? O sea, es nada más el supuesto de que la población votó, pero en realidad llegan al poder por ellos mismos. Entonces, la falsa democratización, quiénes están en el poder, o sea, tampoco nos podemos así como que guiar por lo que mencionan ellos en estos foros o estos videitos de que nos presentan de actividades y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, tampoco te da mucho para hablar de, ¿no? Hay videos en los que AMLO contradiciéndose a AMLO, ¿no? Que ya sé que era como algo chistoso, pero en realidad es muy triste. Es muy triste ver cómo se contradice el mismo presidente con diferencia de semanas de información. Bueno, regreso a lo que regresábamos de la romantización de la vida. Estos videoclips de romantizando mi vida diaria, porque en realidad es tan fuerte lo que nos atraviesa, es tanta la violencia que recurrimos a la romantización. Aquí romantizando mi día, levantándome con mi cafecito. O sea, en realidad
La nueva rutina. La nueva rutina, ¿no? O sea, romantizando ir a mi trabajo, y tomar, o sea, el grabarte, el poner algo pinky, rosa, brillitos en esta cuestión femenina, en los hombres a lo mejor una colonia o un perfumito, porque ya no nos basta, ya no sabemos cómo huir de este terror psicológico, de esta realidad que nos atraviesa, que no podemos hacer nada, porque estamos indefensos. Esta indefensión aprendida, ya no podemos hacer nada. ¿Qué vas a hacer contra el policía? ¿Qué vas a hacer? Que ni siquiera sabes si es un policía o no es un policía. Eso ya pasa en segundo término. Ya no lo ves como una autoridad, simplemente dices, pues bueno, ¿qué más hago? De hecho, noté que hay un cambio en las camionetas, están empezando a ser verdes con dorado. O sea, pero es a lo que me refiero. No traen ni placa. O sea, ¿qué tanto puedes hacer tú como ciudadano individual ante todo esto que nos atraviesa a nivel nacional y todavía a mundial, ¿no? Entonces por eso como que es muy agobiante, muy agobiador, y se ponen que los Labubu, que los capibara, que cualquier cosita capitalista, mercantil, para romantizar el terror que es vivir. Los imanes de Helen. Sí. Cálmate, nada que ver. Sí, entonces como que se recurre a esto, incluso kawaii de anime, porque en realidad no puedes todo el tiempo estar con esta sensación de ansiedad y de estrés postraumático, y que incluso platicábamos, ¿no? De por qué no hacen películas de terror en México. No. Porque nuestro terror es la vida diaria. Sí. O sea, no puedes. Éramos surrealistas, ahora es puro terror gótico. Ahora no se va a ir Dalí, se va a ir a exactamente, gótico. México gótico. O sea, te pones una película de terror norteamericana, incluso nos da risa. Nos causa risa de, ay, pues obvio iba a aparecer esto, terror, ¿no? Más terror que tener fosas clandestinas y campos de exterminio. Entonces, que claro, también hay nombres de las cosas que se han de nombrar para poder hablar de ellas. Y creo que estaba ese término de campos de exterminio es nombrar algo anticipadamente para generar otro tipo de reacción, ¿no? Sí está relacionado a que se secuestran, porque es privar de sus libertades, gente de distintas edades y géneros para ciertos intereses, desde órganos hasta participar en el narcotráfico. Entonces creo que sí hay que repensar, ¿no? Con por qué se le llamó así, quién lo nombró así, porque confunde, ¿no? ¿Por qué crees que se le llamó así? Yo te lo estoy diciendo pero porque bien es muy para importante entrar en ese tema. Porque mira, un campo de exterminio pensando a los judíos no tiene el mismo origen, es otra cosa, es otro contexto, ¿no? Entonces creo que adelantarte, ya tienes un plan. ¿Por qué te adelantas a llamarle así? Porque tienes ya una idea preconcebida. Ya está corriendo un plan, o sea, ya es el protocolo. Lo llamo campo de exterminio y lo que sigue no lo generé hoy. O sea, ya está todo armado, nada más lo voy lanzando poco a poco. ¿Por qué? Porque si se desvirtúa. Pero hasta que no terminen investigaciones y todo, saldrá de nuestra realidad. Que sí hay avances. Y se nota porque, por ejemplo, la propuesta de que se quitara el fuero es uno, que las 40 horas es una, pero es en donde no pasa, no en la propuesta, sino en las cámaras, en las votaciones. ¿Quiénes son los que votan? No es solo como que digo, soy la presidenta y hago una propuesta solo para que te engañen, no, queda en los hechos. Están las votaciones, están grabadas. Entonces quien dedica el tiempo, que suele ser los adultos mayores que pues ya terminaron su etapa laboral, que ya pueden decir, si me siento mínimo una silla, ver el noticiero, informarme, sé que es mentira porque ya atravesé toda esa etapa y ya me perjudicó, ¿no? Entonces creo que pensar cómo llamamos las cosas y aceptarlo ya para hablar de ello con los términos también es riesgoso porque la filosofía misma nos invita, ¿no? A que repensemos un poquito antes de repetir, porque quizá yo misma hoy sea un perico, ¿no? Y bueno, regresando un poquito nada más rápido sí, porque a lo no que pudiste mencionó. terminar, ¿no? No hay problema. Recordando lo que mencionabas de irnos a las fuentes fidedignas, si tú entras a la página del Senado y preguntas por las propuestas de ciertos senadores, no te dan información, a pesar de que esté en la Constitución, de que te deben de dar la información de qué propuestas han hecho, las modificaciones, no lo que han logrado,
lo que han hecho, su trabajo. Es como si a nosotros nos preguntaran, ¿cuántos ensayos has entregado? Ah, ok, estos. Y te calificó tanto, ¿no? No, independientemente de que si pasaron o no pasaron, están bien escritos, no estamos juzgando eso, estamos juzgando de el trabajo que tú has presentado en la escuela. A ellos tú les preguntas el trabajo que han hecho en sus labores. Como si fuera No te la los dan. semana pasada no te los dan. Se le llama. No te los dan y ahorita están, te mandan un correo en el que dicen que según la ley tal, no sé, por poner la ley número 20 que acaban de poner precisamente el partido de Morena, menciona que ya no están obligados a darte esa información. Cuando dices, ok, entonces ¿a qué fuente me voy? La semana pasada escuché algo relacionado a esto, que va de lo siguiente, que tú eres diputada, tú eres senador y así sucesivamente, pero ya va a haber una, ¿qué se puede decir? Observación, una regulación. Tu trabajo, entraste aquí a trabajar para, como dices, ¿no? Realizar propuestas en beneficio de la sociedad y de su desarrollo cultural, lo que tú quieras. ¿Pero qué has hecho? ¿No has hecho nada? Entonces hay multas, porque sí has cobrado, pero no has trabajado. Pero vuelvo a Está lo en mismo. proyecto. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto va a llegar a ser verdadero? O sea, porque lo que yo te estoy diciendo es porque... Pues hay algo... Ahora, todo eso que tú mencionas, ¿cuándo lo va a pasar? Bueno, ¿Cuándo lo yo van lo a que hacer? puedo decir Entonces, como ejemplo sí es lo del salario mínimo. Ya no son los 86 pesos de hace 6 años, ya está arriba de los 300. Y eso ya es algo que ya está. ¿y cuánto Pero eso cuesta yo- cuánto cuesta la canasta básica? Pero eso ya lo he obtenido, No o cuesta sea, ya está 300 refiriéndose pesos. a lo que avance. están trabajando ahorita. Ya ni se llama canasta básica. Que no hay, ¿Cómo se llama? que Pero va abolida. está como, es como, ay, para que digan que hacemos algo. La canasta del pueblo creo que se llama. Bueno, la economía es un caos porque si Yo creo que el subes- pantano a limpiar es grande. Si subes el salario, pues te puede rebotar en inflación, entonces se Que México se compensa, ha arreglado mucho con esta cuestión de la inflación. Más bien ahora está injustificado que suban los precios. La cuestión es que las leyes fueron alteradas, la Constitución de 1917, la década neoliberal se encargó de hacer modificaciones y de hacerlo nada específico. Entonces, es decir, me encargué de que la misma ley escrita no funcione para que se me aplique. Por ahí va también lo del fuero. Entonces hay que observar más qué cosas se han hecho en contra de que se pueda legislar correctamente para realmente decir no ha avanzado. No, sí ha habido avances, pero sucede que la corrupción y la política de muchos es mayor. Entonces va a llevar su tiempo, ¿no? Como el simple hecho de amoldar un zapato. No se amolda en una hora. Se humedece, se mete en un molde y se deja. Y si quedó, y si no, se pone en uno más grande ya que agrandó. Entonces es el mismo trabajo, es un trayecto largo, difícil, y sin embargo está sucediendo con calma, no porque no se quiera avanzar, sino porque hay muchos impidiéndolo. Entonces yo sí me fijo en Yo eso. siento que no sabemos a dónde vamos. Como No, que Yo creo que sí. no hay como que estamos Yo creo que es navegando fácil nada más. repetir el no sabemos. Sobreviviendo. Yo siento que no lo podemos mismo. llegar a Llevando, ¿no? conclusiones en una hora de podcast, como dices del zapato. Nada más aquí en el podcast nada más o México entero no va. No, yo retomo tu experiencia de que investigaste y te negaron la información. Bueno, el mejor ejemplo que hay es que el sexenio pasado hicieron el decreto para desaparecer el INAE, para abandonar la transparencia. Ya se un decreto, ya desapareció. Ahora estamos esperando que también desaparezcan en los estados. ¿Y por qué? Porque el sexenio pasado no quiere que se investigue toda la millonada que se gastaron en el Tren Maya, en la inservible En La- Dos la- Bocas, ¿no? las Dos Bocas, cómo el ejército no transparenta sus gastos y sus operaciones. Entonces, por eso hay ahí también el totalitarismo que nos está afectando. ¿Qué no iba por la corrupción que estaba en esas instituciones? Pero ¿dónde están la información de los datos de esa corrupción? Ahora, hablamos de corrupción, dijeron que iban a meter a la cárcel a todos los corruptos. ¿Cuántos corruptos expresidentes de México Por el corruptos fuero. en la cárcel? No, pero ya no tienen fuero cuando dejan de ser presidentes. Con fuero o sin fuero, bueno, y no vamos tan lejos. La protección al exfutbolista, exgobernador, no hay más que buscar pues que un acto vergonzoso para nosotros que tenemos dignidad,
si es que todavía las sabemos defender. Pero fíjese, yo voy a otro punto que retomó hace rato la compañera, en el sentido de que, bueno, ¿por qué creer si uno es de derecha, de izquierda, de centro, son neoliberales, son conservadores? No, simplemente Francis Fukuyama, y volviendo a la corriente filosófica, Francis Fukuyama, ¿no? ¿O Francis? ¿Fukuyama? Francis, bueno, si me equivoco por ahí que me corrijan. Planteó el fin de la historia, el fin de las ideologías. En los años 80, 90, o sea, siglo XX, se acabaron las ideologías. Y aquí en México, como un término muy coloquial, le llaman chapulinismo. Los partidos políticos son franquicias familiares, son negocios familiares para enriquecer a quienes ponen sus partidos. Ahí está el ejemplo de muchos que hay, de cómo falló el gobierno de Guadalajara, que era naranja, ¿no? Y así nos podemos ir con todas las etiquetas políticas. Y entonces, ¿qué ideología hay? Pues ya no existe, ya no hay ideologías, ya no hay partidos, son negocios. Entonces, ¿dónde estamos? Mucha gente ha decidido... Su ideología es hacer dinero sin esfuerzo. Exactamente, la ideología del dinero. Y entonces, también la otra pregunta es también muy filosófica. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Yo me voy al campo del psicoanálisis y decía el psicoanalista Carl Jung, ahorita digo, ok. Rapidito. Ajá. De acuerdo con el artículo 103 de la presente Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Morelos. Ese es el artículo 103. Con el que se están justificando. Ajá, de lo que se mencionaba. ¿Ya no te dan información del Senado? Ajá. Bueno, ese fue de otro tipo de información, igual para el Estado de Morelos, pero ¿Ya no dan información? 103 fue el artículo. El otro lo estoy buscando. Pero, perdón, continúa. Si es correcto, es Francis Fukuyama, es un politólogo estadounidense. Sí, colabora la él producción. decretó la muerte de las ideologías y la muerte de los partidos, por lo tanto. Y en esa confusión estamos. Bueno, no, ya no es confusión, ya lo dijiste bien. Son los partidos con ideología del dinero. Entonces, lo que yo decía. Entonces, la precisión, fíjate, son datos duros. Ya no vamos a poder, ya no hay, ¿cómo le llaman? El sujeto obligado en el INAI. El sujeto obligado es el que un político funcionario está obligado a darte información. Ahora se va, con ese artículo se ampara y dice, no, yo no te voy a dar nada. Entonces, y varios más, pues ese uso solo uno. Y falta saber todavía, ya la libró este señor, el exfutbolista, con que no le quitaron el fuero para que lo investigaran, no para que lo acusaran, para que lo investigaran, si era o no cierto la acusación de la víctima. Y le piden que comparezca, ¿no? Que se presente y que comparezca. Que la nueva Fiscalía de Morelos retome la investigación. Bueno, si está equivocada la carpeta, pues rehazla, amigo, pues, ¿qué trabajo te cuesta? Rehazla, pues nuevo gobierno, nuevo fiscal, pues órale, y creo que va por ahí estas sanciones de eres fiscal y tu trabajo es y toma tanto tiempo, ¿y no lo has hecho? Porque él se refugió diciendo que el anterior fiscal era un pleito político entre ellos. Podremos estar o no de acuerdo, pero hay un nuevo fiscal y hay un nuevo gobierno, entonces pues a ver que lo investiguen. Ahora, faltan las otras carpetas que son mínimo 500 millones de pesos de desfalcos, si no es que más. Yo no creo que sean 500 millones. Entonces falta todavía eso, va a ser, por eso digo que es un ejemplo de un don nadie en un gobierno. Y además protegido por otro don nadie del sexenio pasado. Pero es increíble cómo regaló balones en su campaña. No la diputada que llevó a su hijito, fíjense, qué inocencia, qué candidez, llevar a su hijito con el playero de la América para que se lo firmara Cuauhtémoc. Digo, eso es, como lo decimos hace rato, ¿es ignorancia absoluta o es perversidad absoluta? Ahí está la pregunta. Porque la señora diputada no está obligada a saber quién es Cuauhtémoc Blanco. Y como no vive en Morelos, no sabe el daño que nos ha hecho a todos los morelenses. Entonces, en su ignorancia, vaya, ándale, mijito. ¿Por qué? Porque el niño le dijo, mamá, yo quiero Cuauhtémoc, ponme mi playera. Y entonces la señora de buena fe va ahí, pero su obligación como representante de un distrito, como política, por muy morenista que sea, es investigar quién es este señor para ver, sí, mijito, te voy a llevar, pero a ver, dame la playera que te la firme, señor, y yo te la traigo. Algo, no sé. Pero eso es precisamente por eso
suceden esos fenómenos que solo nos explicamos por la ignorancia que todos traemos, y una señora diputada pues no la hace sabia, ¿verdad? No, Pero de hecho es justamente eso, ¿no? No ha habido una regulación que determine quiénes pueden postularse para gobernar, porque no se está buscando el bien en realidad de una sociedad en general. Pues ya sería Sino- aristocracia. Ahí están los males Pues de la yo me enteré, democracia. por ejemplo, digamos, yo estoy en un puesto y como la ley dice que no se puede reelegir, pues antes de que terminen mis funciones, yo renuncio, porque entonces cuando las nuevas votaciones vienen, yo no tengo cargo, entonces ya no es notorio que yo me estoy reeligiendo, ¿no? Se lo paso, no sé, a Cristi, y Cristi es la que saca la etapa, sí, es la que, al final de cuentas es la que tiene las broncas porque es la última que firma, la que saca cosas, ¿no? Y yo como si nada, pues agarro otro puesto acá, ya sigo ganando, y en la siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Entonces creo que Bueno, ahí el tema era que la realidad nos está atormentando a todos, ¿no? sí, nos está llevando. Hablaste de algo interesante, la no reelección. Fíjate también la propuesta que sacaron que hasta el 2030, ¿por qué no aplicarlas desde ¿Y ahorita? qué crees que dijo el PAN cuando dijeron que por qué sí votaron que hasta el 30? Otra. Pues ¿Por porque qué no les aplicarlas conviene. desde ahorita? Porque tienen varios parientes Ajá. que quieren meter a la política. Sí, Para ahí continuar está, el mismo. ahí está la sospecha. Ajá, Hasta los diputados del PAN de Morena le hicieron la espalda a Sheinbaum porque no obedecieron a su jefa política. ¿Los del Los de del Morena. verde o los Los del de PT? Morena. Es que Morena en realidad es una fusión, es PT, el verde. Sí, pues y fueron PT, los de Verde y Morena. Morena. Y los Verde que Morena. faltan partidos, ¿no? Votaron por... No, es que es otro caso. Es otra cosa que dices. Lo que se puede ver que va de gane es que va a aplicar mínimo a partir de los 2030, que no existe ni como como propuesta No. y pues mucho menos como hechos, ¿no? No, es que hay Pero que... también explicaba alguien más algo que dices tú, a qué cínico, qué cinismo. ¿Por qué? Porque que falta de escrúpulos. consecutivo, o sea, está la palabra consecutivo de por medio, entonces gobernaste en este periodo, aquí ya no, entonces acá ya no es consecutivo, como que ya no va a contar como. O Si estoy sea- confundida o no, yo así lo entiendo y digo, ay, qué cinismo, porque ahí ya no es la propuesta directa, sino es ya las condiciones a las que la sometieron para quererla votar, ¿no? Y pues digo, ay, no, que... Se aumentaron O sea el que sueldo. entonces la pregunta existencial es, ¿entramos o no en angustia? Ah, claro, Por que eso- estamos en angustia. Y luego nos refugiamos en un estereotipo de que me hago una imagen... Si me permiten la palabra, ¿Todo? una chaqueta mental. O, Sí. o optamos por romper nuestro egoísmo y y lo iba a mencionar hace rato, como lo menciona Carl Jung, desde el punto de vista del psicoanálisis analítico, como vamos en busca de la individuación, y la individuación implica conciencia plena de nuestro ser aquí y ahora. Y entonces no podemos vivir apartados del mundo sin criticarlo. Entonces, Exacto. porque ese de refugiarse así en las redes sociales y hacer estereotiparme más de lo que ya estoy, como que es una fuga en falso, ¿no? Sí. Bueno, la realidad nos está atormentando. En conclusión, Ahora, si el sistema político-económico es muy hostil, entre nosotros mismos, entre el pueblo, somos hostiles. no podemos caer en eso, no podemos ser hostiles, ¿no? Si ya la explotación laboral está fuerte, pues no se lo compliques más a tu compañero. Es decir, no seas un HDP, ¿no? Con tus compañeros, Con tus iguales. con tus iguales, con los que te relacionas. Ya no está Sí. cargando ahora sí, como dicen. El payaso. Entonces no hay que ser nosotros así, tratar de sobrellevar. ¿Y qué tenemos que hacer? Politización, quitar el mal gobierno, luchar, no rendirse, no claudicar. Politización. Y si las ideas no cambian, pues van a ser las mismas condiciones materiales las que hagan el cambio. Les paso la palabra ya para último comentario de cada quien. Yo les invitaría Y nos vamos. a que ver, Helen, no primero. por 2 años, 5 años de una abundancia, pues decidan tirar su vida siendo partícipes de ello. Se habla de pollitos de colores, se habla de muchas cosas, como ejemplo este rancho. Entonces no se vuelvan víctimas de sus decisiones al ser partícipes. Ok, a ver, Cristi, escuchamos. Pues justo lo que me mencionabas me remite de que cómo podemos hacer este cambio
desde la individualización, desde nuestro pequeño entorno con el que convivimos, la familia y en el trabajo sobre todo, ¿no? Y aquí pues en la escuela. Justo, o sea, si ya nos está yendo mal, si ya estamos atravesados por todas estas violencias, pues trata de no ejercerlas. Exactamente. O sea, trata de no repetir. De no ser espejo, ¿no? Es complicado porque es muy... No lo hacemos tanto de manera... Bueno, algunas personas sí lo hacen de manera consciente, pero esas personas que en un cargo de 5 personas en un negocio y la que estaba abajo ahora es la encargada y ya te trata súper mal, tiene tantito poder y es como de, no, sé consciente de que tú estabas allá abajo, sé consciente de que a todos nos está cargando ese sistema económico. Entonces, si tú no le vas a pagar, si tú no... tus funciones no tienes que ejercerlas con violencia, si tú eres el encargado, ¿no? o justo cuando mencionábamos de un trabajo informal y un trabajo formal, a los trabajos formales no les interesas. Si no le interesas a la empresa, no sé, por poner una muy grande, PepsiCo, pues a lo mejor a tu encargado de área sí. Entonces, si eres un encargado de área, permítete que te importe que tu empleado esté mal. De que a lo mejor, oye, sí es cierto, tienes razón, los festivales, que tanto se habla, ¿no? El festival de tu hijo, está bien, ve, porque al final a la empresa grandota, PepsiCo, no le interesa, no le importa. No. El día que nos morimos, si no estamos, siempre va a haber un reemplazo. Tú como encargado de área, supervisor, de línea, permítete sí empatizar con tus compañeros o con tus empleados. Esa sería como que mi reflexión de... No te pongas o no repitas. Sí, no repitas patrones horribles. Replicar la violencia, ¿no? Replicar la violencia de papá, mamá, hijo, gatito. O sea, tratar de romper esos patrones. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, también, ¿no? pero no es imposible. Siento que ahorita hay bastantes herramientas, el platicarlo en la familia, en lo que sea, pero esa sería como que mi aportación, de tratar de ser consciente de no replicar violencias. Ya si lo quieres poner de una manera muy mágica y esotérica, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Claro. La regla de oro. Ahora vamos con Omar. Pues mira, pues me parece un poco problemático también lo que dices, quitar el mal gobierno, suena como revolución, y fíjate como que las revoluciones como que ya no las ven muy probables, ¿no? Pero parece que pues se puede ir haciendo algo, ¿no? Ahí de poco en poco, tal vez tal vez no ir yendo cambiando, pero no empeorando, ¿no? Aquello que ya está de por sí peor, ¿no? De alguna manera pues no tender hacia allá. Porque quitar un mal gobierno, puedes tener muchos criterios para decir cuál es un mal gobierno, y porque estás casi hablando desde una parte moralizante cuando dices mal. Habría que ver ahí en ese asunto. Iba a decir algo más, pero en lo que me acuerdo le paso la voz al compañero. Muy bien. Buen recurso. Yo parafraseando también a la filósofa que mencioné, Hannah Arendt, no hay que banalizar el mal. No hay que trivializarlo, no hay que divertirnos con las maldades de otros, porque entonces esa es una falta de solidaridad con las víctimas. En México es un país de víctimas, es un país en el que las autoridades se la pasan dando pésames. Me mando mi pésame a las personas que mataron en una masacre de muchachos, y en Morelos hemos tenido muchas. No trivializar, no hacer bromas sobre el dolor de las familias de las víctimas, de los desaparecidos. Un desaparecido de una familia es absolutamente traumático. Yo tengo compañeras y amigas que tienen familiares, hombres y mujeres desaparecidas, o también raptadas por los tratantes de personas. Entonces hay que solidarizarnos, hay que ser disruptivos, diría yo, hay que ser rebeldes contra nuestra propia mediocridad y nuestras propias neurosis que traemos ya de por sí por la familia, y sí ser mucho más solidarios y congruentes con nosotros mismos. Más con la tercera edad, que luego las rutas a no ver, se creo que paran ya. y los quieren dejar allí. A mí sí me dan el asiento luego. Háganles trampa, hagan la parada, no se suban a los viejitos y luego súbanse ustedes, porque es muy triste. O los Vamos a choferes que llegar se por enojan ahí. porque les dan la tarjeta de INAPAM.
Sí. Y avientan los 5 pesos. Sí, no hay que ser Más así. los de la 1, ¿no? Y como dice Cristi, ¿no? Son personas que, porque hay choferes que tienen un aspecto que tú dices, le alcanza para comer, no tiene vicio, se ve mejor en condición de trabajador. Los Pero hay unos que están muy estresados desgastados, Ay, sí. que no tienen quizás la Sí, están explotados comodidad también. de poder comer a sus horas y todo eso, van de mal humor y son los que más maltratan a los adultos mayores, ¿no? Sí. Es triste porque pues lleguemos o no a la vejez, siempre vamos a necesitar de alguien. No podemos con todo. Omar, ¿ya te acordaste? Ah, sí, y lo que iba a aclarar es del punto cuando dije, ¿no? Que cuáles son que pueden ser falsos grupos de más buscadores y cuáles no. O sea, lo que yo me trataba de dar a entender, yo creo que no quedó muy claro el punto cuando lo dije. Que no se cuenta con elementos para saberlo, ¿no? Porque pues yo estoy allá, el asunto está por allá. Pues, bueno, al menos desde mi punto de vista yo no puedo determinarlo. No podemos determinarlo desde acá cuáles pueden ser y cuáles no. Eso es fuera de aquí. Eso sería eso Bueno. tendría que ser por otra parte. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentario? Bueno, con eso nos vamos, productora. ¿Algo más? No, es todo Si bien, quieren desde- escuchar sobre algún tema en particular, háganos propuestas. Eso iba No, a decir. Sí, Que si no, lo que puedes hacer es que en el mismo canal hay un apartado que se llama comunidad, solo que le pongas temas que se puedan hablar y los pongas a votación. Esa puede ser otra. Ujú. Ok, muy bien. Sí, porque justo yo siento que allá afuera sí existe esta curiosidad o incluso como... duda. Sí, esta duda, incluso un Cosquilleo. poco morbosa, de qué estudian los de filósofos, qué hacen los de filosofía, porque incluso nosotros mismos a veces no sabemos, pero ¿Por qué tenemos, estamos aquí, no? ajá, o sea, claramente sí sabemos, pero como que está esta duda, entonces siento que la gente precisamente allá afuera, dicen, ¿qué hacen los filósofos? Entonces también ustedes nos pueden preguntar, nos pueden dar temas para que nosotros tratemos de abordarlos desde lo que vemos en clase. Sí, ir haciendo una comunidad. Y me van a ayudar para ver cómo le pongo a este episodio, ¿no? ¿Qué título le ponemos? Sí. Pues nos vamos, Chilaquiles. gracias. Esto fue Desastre Filosófico. Disertaciones Nos vemos. diversas le puedes poner. Política, ¿no? A ver, Sí.